Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video. Top 9 desapariciones misteriosas. Parte 1. No se olviden de darle me gusta y suscribirse. A lo largo de los siglos se han ido recabando casos de desapariciones misteriosas. En algunos casos se han podido ver sus pertenencias en el lugar de los hechos y otros no dejaron absolutamente nada. Se habla de teorías conspiracionistas como abducciones extraterrestres, o también se habla de portales interdimensionales y hay muchas más. En este top se hará un recuento de 9 desapariciones misteriosas. Sin más por el momento, disfruta del top. Número 9. El Pacífico del Sur ha sido escenario de las grandes aventuras que el hombre ha protagonizado en su relación con la mar. El MV Joyita fue construido en 1931 en los astilleros de Wilmington en Los Ángeles, California, por encargo de un magnate de la industria del cine. Se trataba de un yate de lujo, a motor con el casco de madera, 21.312 metros y 70 toneladas de peso, usado al principio como barco en el que viajaba las estrellas de aquella época. Entre ellos se encuentra Thelma Todd, recordada por su participación en diversas películas de los hermanos Marx. El 3 de octubre de 1955 el Joyita al mando de Dusty Miller zarpó al puerto de Apia, Samoa Occidental, con rumbo a Whakaofu, Tokelau, situado a 270 millas al norte. Este archipiélago se hallaba en aquellos días en estado de emergencia demandando personal médico. El Joyita llevaba a bordo a 25 personas, 16 pertenecían a la tripulación incluido capitán y 9 pasajeros, así como 18 metros cúbicos de corcho en sus bodegas. La duración del viaje estaba estimada en 48 horas. Pero el día 6 de octubre saltó la alarma, el pequeño barco no había llegado a su destino. Alertadas las fuerzas aéreas de Nueva Zelanda, se procedió a desplegar un dispositivo de búsqueda en el que participó el Sunderland que, tras despegar de la bahía de Laukala, sobrevoló la ruta que debería haber seguido el Joyita desde Apia a Whakaofu. Al no obtener resultado, la búsqueda se amplió durante una semana siguiente. Se buscó por todos lados, llegando incluso a distancias de casi 100.000 millas sin éxito alguno, por lo que el 12 de octubre se canceló la búsqueda. 37 días después, las Fuerzas Armadas localizarían el Joyita 450 millas al oeste de Samoa, cerca de Fiji, y unas 6.000 millas de la zona de rastreo. El barco estaba abandonado, fuertemente escorado y a la deriva. Los primeros en subir a bordo se encontraron con un espectáculo insólito, se percataron de que también había desaparecido el diario, los instrumentos de navegación y las provisiones, pero lo absolutamente sorprendente fue lo que encontraron en cubierta. Delante del puente estaba desplegada instrumentos médicos, y vendas manchadas con sangre. Número 8. Melbourne, esa extraña aeronave está suspendida otra vez sobre mí. Está suspendida. No es una aeronave. Fueron las últimas palabras del piloto Frederick Valentich hacia las 19 horas del 21 de octubre de 1978, cuando volaba en su avioneta entre el aeropuerto de Moorabbin, Melbourne, y la Isla del Rey, al sur de Australia. El controlador aéreo Steve Robey escuchó un sonido metálico y, después, nada. El comienzo del vuelo transcurre con total normalidad hasta las 19:06 horas mientras la avioneta cesana sobrevuela al estrecho de Bass. Valentich se pone en contacto con los controladores de tránsito aéreo para reportarles lo que están viendo sus ojos. Un aparato veloz, luminoso y de origen desconocido comienza una especie de juego aéreo con su pequeña avioneta. Y luego se escucha un silencio perturbador, el cual solo era para que la persona al otro lado se dé cuenta que ya no estaba el piloto Frederick. Número 7. La desaparición de Glenn Miller fue un músico estadounidense de jazz de la era del swing, y además militar, en el rango de mayor. En 1937, funda la orquesta en la que crearía y mantendría viva desde ese entonces su música, llamada The Glenn Miller Orchestra, traducido al español como la Orquesta de Glenn Miller. Tras la liberación de París, a Miller se le ordenó realizar una gira de 6 semanas allí en otras ciudades europeas, ya en poder de los aliados.
Miller, recién ascendido a mayor, pasó la noche anterior, discutiendo con un amigo sus planes de formar una banda en la posguerra y luego retirarse a una finca que había comprado en California. Al día siguiente, 15 de diciembre de 1944, partió en un avión monomotor desde el aeródromo de Twin Wharf, 50 millas al norte de Londres. Se dirigía a París, para iniciar su gira artística. El piloto de la aeronave también se dirigía a la ciudad, en la que estaba a punto de ser sometido a una corte marcial por acusaciones de traficar en el mercado negro. Los informes indican que había un tercer compañero con ellos en este vuelo. Como nunca se encontraron los cadáveres de Miller y sus acompañantes, hubo una serie de leyendas que le suponían vivo. En 1985, el investigador Clive Ward descubrió un Nordwinner Seaman, similar al avión en que viajó Miller, en las afueras de la costa norte de Francia, pero no pudo verificarse la existencia de restos humanos en su interior. Uno de los rumores más persistentes es el de que murió en un burdel alemán, apuñalado por una prostituta, aunque esta historia, que se supone es clasificada como muchos otros secretos de guerra, nunca se ha podido confirmar. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por bombarderos RAF sobre el Canal de la Mancha, entre Francia y Reino Unido, después de una operación abortada de bombardeo contra Alemania donde se arrojaron al mar las bombas destinadas a fin de aligerar carga. El piloto de la Fuerza Aérea Británica Franshaw anotó en su bitácora que observó que un pequeño avión monomotor se precipitaba en espiral y sin control hacia el mar. Un artículo de Chicago Tribune, 2014, señalaba que, a pesar de las muchas teorías, el avión de Miller se estrelló por defecto del carburador. El motor del avión tenía un carburador conocido por dar problemas en tiempo frío y un historial de accidentes provocados en otros aviones, al congelarse. A pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Jerry Gray hasta el 13 de noviembre de 1945, cuando hizo su última presentación ante el presidente Harry Truman, en Washington. El mayor Glenn Miller fue el único miembro de la banda que no sobrevivió a la guerra. Número 6. La desaparición de Agatha Christie, más conocida como Agatha Christie, fue una escritora británica especializada en el género policial, por cuyo trabajo tuvo reconocimiento a nivel internacional. Además de 66 novelas policiales, también publicó 6 novelas rosas bajo el seudónimo de Mary Westmacott y 14 historias cortas e incursionó exitosamente como autora teatral, con obras como La ratonera o Testigo de cargo. Nacida en una familia de clase media alta, recibió una educación privada hasta su adolescencia y estudió en diversos institutos de París. Mientras se desempeñaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, publicó su primera novela, El misterioso caso de Stiles, 1920, donde introdujo por primera vez el personaje del detective Hércules Poirot. Su aparición fue continuada por la de Miss Marple, y Tommy Tuppence Beresford. A finales de 1926, Archie reveló que estaba enamorado de otra mujer, Nancy Neale, 45, y solicitó el divorcio. El 3 de diciembre de 1926, Christie y Archibald mantuvieron una discusión y él abandonó su residencia Stiles de Berkshire para pasar el fin de semana con su amante en Surrey. Esa misma noche, alrededor de las 21:45, Christie desapareció luego de dejarle una carta a su secretaria donde informaba que estaría en Yorkshire. Su coche, un Morris Cowley, fue encontrado más tarde en Newlands Corner al lado de un lago cerca de Guildford junto con un permiso de conducir caducado y ropa. El hecho provocó gran conmoción entre sus seguidores y atrajo la atención de la prensa pública. El ministro del Interior, William Hutchinson Hicks, presionó a la policía y un periódico ofreció 100 libras como recompensa. Más de 1000 agentes de policía, 15.000 voluntarios y varios aviones rastrillaron e investigaron la zona rural. Incluso, Sir Arthur Conan Doyle le otorgó uno de los guantes de Christie a un medium para que lograra percibirla y Dorothy L. Sayers visitó la casa de Surrey, que posteriormente se convirtió en el escenario de su libro Un natural de At.
Artículo periodístico anunciando la aparición de Christie. La desaparición de Christie apareció en la primera plana de The New York Times y a pesar de la intensa búsqueda, no fue hallada hasta 11 días después. El 14 de diciembre de 1926 fue identificada como una huésped del Swan Hydropathic Hotel en Harrogate, donde apareció registrada como Teresa Neale, el apellido de la amante de su marido, de Ciudad del Cabo. La escritora no sabía por qué estaba ahí y tampoco fue capaz de reconocer a su marido cuando éste llegó a su encuentro, por lo que debió recibir un tratamiento psiquiátrico en Harley Street. Christie nunca dio explicaciones con respecto a su desaparición. Aunque 2 médicos le diagnosticaron entonces fuga psicogénica, la opinión en cuanto a las razones de su desaparición continúa dividida. Una de las versiones indica que habría sufrido una crisis nerviosa ocasionada por su propensión a la depresión agravada por la muerte de su madre a principios de año y la infidelidad de su marido. La reacción pública fue principalmente negativa ya que muchos creyeron que había fingido su desaparición como truco publicitario para hacerle creer a la policía que su esposo la había matado. El autor Jared Cage entrevistó a múltiples testigos y familiares de la escritora para su libro biográfico, Agatha Christie y los 11 días perdida, y una gran cantidad sugirió que la escritora llevó a cabo su desaparición intencionalmente para avergonzar a Archibald sin imaginar la notoriedad pública que tomaría el hecho. La película de Michael Apted de 1979, Agatha, protagonizada por Vanessa Redgrave, Dustin Hoffman y Timothy Dalton, recreó a una Christie planificando su suicidio para culpar a la amante de su marido por asesinato. Luego, un periodista estadounidense, interpretado por Hoffman, la sigue de cerca y detiene su plan. Los Christie se divorciaron en 1928, Archie se casó al poco tiempo con Nancy Neale y Agatha recibió la custodia de su hija Rosalind. Durante su matrimonio, publicó 6 novelas, una colección de historias cortas y una serie de cuentos en revistas. Madre e hija se trasladaron a las Islas Canarias, donde terminó de redactar El misterio del tren azul. A finales de 1928 Agatha escribió su primera novela bajo el seudónimo de Mary Westmacott, El pan del gigante, que no pertenece al género de detectives sino que es una obra ficcional sobre un compositor obligado a trabajar por razones financieras.